yo quiero sacar rápidamente adelante, quiero que las cosas caminen rápido, ¿sabes? Entonces, al final es un aprendizaje, es un momento de dar un paso al costado, mirar qué tengo que hacer. Por eso que también en este momento puse mi cargo a disposición. Pero las cosas pueden ser, no están caminando bien porque no estoy haciendo bien. Entonces, si soy yo el problema, salgo, no hay problema. No hay más el problema, ¿no? Pero ahí entró la directiva también, parte de los jugadores también que se acercaron y dijeron, no, profe, vamos a acercar, vamos a hablar, vamos a ver cómo podemos salir juntos de esto y bueno, las cosas al final salieron bien. Profe, aprovecho. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al Ángulo! Para mí es un honor presentar al director técnico de Sporting Cristal, profesor Thiago Núñez. Un fuerte aplauso para él, por favor. Profe, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. No suelo conceder este tipo de ofrecimientos, de propuestas, pero si usted así lo requiere, podemos hacer la entrevista en portugués, no hay ningún problema. Para mí sería perfecto. Sería un gran problema para mis compañeros, así que mejor lo manejamos en español. En portuñol, entonces. En portuñol también. En portuñol va a ser. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Ya pido anticipadamente perdón por no hablar perfectamente. Y esto es algo que estoy intentando mejorar, la comunicación, pero espero que alcance a todos ahí la forma que hablo y si alguien no comprende algo, estoy dispuesto a repetir siempre. No, yo creo que sí, y ya nos ha tocado también entrevistar a personas del fútbol también que nos han hablado casi un gran porcentaje en portugués. Y hemos salido adelante, como siempre lo hemos hecho en la vida personal y también en la vida profesional. Saldremos. Pero estuvo en Wilson acá, ¿no? Claro. Me acuerdo de esa entrevista. Y hoy es un honor tenerlo. ¿Cómo se siente en Perú? ¿Cómo se siente en nuestro país? Me siento muy bien. Fui muy bien recibido por todas las personas acá. De forma general, el pueblo peruano me ha recibido muy bien. Estoy adaptado. No hay nada que sea igual a la culinaria peruana, es increíble. Y bueno, es una ciudad, Lima es una ciudad increíble. El fútbol también, como las personas sienten el fútbol acá, me parece muy parecido con Brasil, porque al final somos todos sudamericanos y tenemos el fútbol en nuestras venas. Entonces, me parece que es muy pasional como en todas las partes. Entonces, estoy aprendiendo muchísimo acá, disfrutando y creo que estoy alcanzando de forma despacio los objetivos que he ponido ahí antes de venir acá, de aprender, de mejorar, de tener una primera oportunidad fuera de mi país. Y creo que estoy, no solo por los resultados, pero principalmente por las personas que estoy conviviendo diariamente y aprendiendo muchísimo. Entonces agradezco públicamente a todos por esta oportunidad de estar acá. Muchas gracias, porque además enriquece nuestro fútbol también, como lo hacen profesionales como usted. Gracias. Yo, a propósito de lo que mencionaba del Perú y del fútbol, ¿qué cualidades o qué características ha encontrado en el fútbol peruano o en el jugador peruano que pueda destacar? Bueno, históricamente el jugador peruano es un jugador de buen pie, de buena técnica, de buena calidad. Y esto ahora tengo certeza. Hay jugadores de muchísima calidad técnica acá que saben jugar el fútbol, que tienen algo para mí que es fundamental en el fútbol, que yo he aprendido con mi papá cuando era niño, que el primer fundamento que se aprende es controlar el balón, ¿sabe? Y el jugador peruano controla bien el balón. O sea, a partir de ahí hay otras cosas, ¿no? La toma de decisión, qué hace con el balón, pero controlar bien el balón es algo que es natural para el jugador peruano. Me parece que esta parte técnica, que es el más difícil de tener, se tiene. A partir de ahí hay otras cosas a se desarrollar, no solo en la parte táctica, porque me parece tácticamente los jugadores comprenden bien lo que se pide, quizá un poco más en la parte competitiva, que es algo que todos hablan hace tiempo, pero hay factores externos muchas veces que no permiten que esta parte competitiva quizá se desarrolle en el tiempo que se desea. Pero estamos ahí con un equipo joven y con muchachos con hambre de ilusión de crecer, escuchando, intercambiando ideas, y me parece que las cosas están saliendo bien hasta este momento. Por supuesto, y además en un club sumamente importante, serio como lo es. Con buena estructura principalmente, con buenas ideas, con gente seria que está trabajando ahí para nos dar la mejor condición
e principalmente, como sempre repito, ¿no? Com a ilusão. Há jogadores aí que têm ilusão de competir, querem transcender, querem algo a mais. Os jogadores maiores também têm esta característica, porque não estão em uma zona de conforto, né? E eu estou aqui por isso. Saí de minha zona de conforto em meu país, né? Para buscar algo mais, para me desenvolver, para ser um treinador e uma pessoa melhor do que sou. Então, quando encontram pessoas com estas ideias, né, de forma geral, em comum, creio que as coisas têm uma tendência a seguir bem, ¿no? Y espero mantener esto hasta el final de la temporada. Y como técnico, para usted, dentro de un deporte competitivo como lo es el fútbol y como lo ha mencionado, ¿qué tanta injerencia, qué tanta importancia tiene el juego, la manera, el cómo se desarrolla el juego para usted? O que pasa es que el trabajo del entrenador es tener la capacidad de convencer. Convencer al jugador que se puede hacer algo, que se puede cumplir una idea. Y normalmente yo creo que cuando se llega a un equipo nuevo, primero se apresenta una idea, se apresenta caminos para tentar poner esta idea en práctica. Y después mi trabajo es pasar la conciencia para la inconsciencia, ¿sabe? Porque al inicio de un trabajo, el jugador saca decisiones y sigue adelante con la conciencia de hacer algo. Pero esta conciencia muchas veces no te permite o te saca 1 o 2 segundos para que el juego salga naturalmente, ¿no? Ajá, claro. A partir de ahí, la repetición, los números de partidos, número de juegos, las diferentes características de rivales que te toca jugar, van generando esta inconsciencia del juego. Y yo siempre intento proponer para mis equipos, y por eso que lleva un poco más de tiempo quizá, que el jugador tenga la capacidad de sacar decisiones dentro de la cancha. Porque el más fácil para el entrenador es determinar movimientos, ¿no? Tú te quedas abierto acá, tú por adentro, cuando la pelota llega acá, tú pica adelante o por adentro o afuera. Entonces, eso es el más fácil. Pero yo creo que el juego no pertenece a los entrenadores, el juego pertenece a los jugadores. Entonces, generar ese tipo de idea para el jugador, ese tipo de dar a los jugadores ese tipo de responsabilidad, sacar la responsabilidad del entrenador de cierta forma do que pasa dentro de la cancha, es mi objetivo principal, ¿sabe? Entonces, creo que estamos haciendo bien esto porque hay muchachos que hoy tienen más capacidad de hacer las cosas por sí dentro de la cancha y al mismo tiempo vamos desarrollando el liderazgo del jugador, ¿no? Porque yo tuve la suerte de, cuando empecé mi carrera, trabajar con jugadores que habían jugado en los 80 y 90. ¿Sabe? Estaban terminando su carrera ahí y bueno, y esos jugadores tenían una inconsciencia para jugar el fútbol, porque quizá la parte táctica no era tan fuerte así en Brasil, pero tenían liderazgo, no dependían del entrenador. Y como yo he trabajado después en formativas y también en muchos equipos, donde pasaba cualquier problema de la cancha y el primero que el jugador hace es mirar al entrenador. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Sabe? Entonces, esta dependencia aquí también es de la actual generación, ¿no? De esta generación de muchachos y muchachas ahí que hoy dependen de algo siempre, que intento generar una mensaje clara para nuestros jugadores que ellos tienen la responsabilidad de hacer las cosas. Salgan bien o mal, yo estoy ahí por detrás para darle el respaldo necesario para que las cosas salgan bien, pero dentro de la cancha el partido pertenece a los jugadores, entonces tengo muy claro esto, entonces generar esta inconsciencia colectiva, ¿sabe? Dentro de una idea general, mi misión como entrenador principalmente, y después de 7 meses creo que las cosas a los pocos comienzan, ¿sabe? A tomar otro camino. Hay mucho que hacer todavía, hay mucho que hacer. Estamos lejos de ser un equipo, ¿no?, perfecto, hay muchos defectos, muchas cosas. El entrenador también se equivoca muchísimas veces, ¿no? Entonces, intento mirar el contexto siempre para plantear un partido. El contexto para mí es fundamental y por eso también algunos cambios de jugadores, de estrategia, partido a partido. Y me parece que eso también es un mensaje para todo el equipo, porque al final tú generas dentro de la plantilla la idea que todos son importantes. Todos van a jugar en algún momento para una función o para otra y genera realmente el sentido de grupo. Porque ser grupo con 13 y 14 jugadores es muy fácil, ¿no? Ahora ser grupo con 18, 19, 20, 21 es más difícil, ¿no? Ahí está la Pero en una temporada completa creo que hay espacio para todos jugar dentro de un contexto específico y desde que hagan por merecer este tipo de oportunidades. ¿No? Como alguien que viene de un fútbol tan competitivo, tan grande, de hecho la Liga Brasilera el día de hoy es la mejor del mundo. ¿Cómo una persona como usted, que ha estado allí, viene al Perú y se enriquece como ser humano y como persona? Por la experiencia, por convivir con otras personas. Yo siempre repito que no hay uno que sabe más que otro, que tiene más sabiduría. Son solamente experiencias distintas, diferentes, ¿sabe? Y independiente de la competitividad que hay en Brasil,
há muitíssimos problemas também aí, há dificuldades. O promédio de um treinador em Brasil é de 5,8 meses, sabe? Então, a vida útil do treinador aí é curta. Sabe? Não há tempo para desenvolver um trabalho efetivamente de início, meio e fim. E ao final, a essência do futebol se perde aí, porque não há tempo de conviver, não há tempo de conhecer o jogador, não há tempo de generar esse tipo de confiança, principalmente. Sabe? O que mais importa é o próximo partido, a cada 3 dias. Então, consequentemente, o jogador sabe também que o treinador passa a ser um produto descartável. E que se as coisas não vão bem, bueno, seguro que chega outro rapidamente aí. Então, esse tipo de conexão é difícil, porque em Brasil há uma lógica contrária, ou seja, primeiro se ganha para depois generar confiança, sabe? Então, eu creio que, bueno, vendo Cristal, sua história, o último treinador acá, o profe Roberto Mosquera, se quedou 3 anos. E quando me chegou a gente de, bueno, quando chegou a proposta de Cristal, o primeiro acercamento, o primeiro que foi ver é isso, qual a vida útil de um treinador em Cristal. E depois chamei também a Paulo Torre, que é um referente para mim e que me falou um pouco do futebol peruano de forma geral. Mas o primeiro que vim buscar acá é a experiência de poder conviver com outras pessoas, com outra cultura de futebol. Porque acá tenho a oportunidade de jogar contra treinadores peruanos, argentinos, uruguaios, disputar competências internacionais contra outros treinadores de outras escolas, sabe? Tudo em um mesmo país. Então, é difícil em Brasil. Hoje, em Brasil tem outros treinadores também, mas o futebol aí está tão competitivo porque não há tempo para treinar, que é difícil muitas vezes se identificar uma ideia distinta da outra. Se identifica jogadores ou equipos por a característica individual dos jogadores, principalmente. Pero coletivamente, são poucos equipos que têm uma identidade clara aí. Os treinadores que conseguem superar dos 7, 8 meses, esses já se vê algo, pero é raro, é difícil ter algo assim aí em Brasil hoje. E acá eu vejo que a grande parte dos equipos tem uma identidade, sabe? Tem a idiosincrasia de cada clube, claro, né? Como são os grandes, qual a identidade de Cristal. Então, esse tipo de coisa me generou a ideia de vir acá. Eu tive uma experiência que foi impactante em minha vida, que foi trabalhar em Paranaense, aí em Brasília, Atlético Paranaense, onde me criei durante 3 anos. Então, aí tive a oportunidade de viver em clube em sua máxima essência. Sabe? Então, ter esta oportunidade de viver uma vez mais a essência de um clube, ter tempo para trabalhar, para desenvolver, por mais que eu saiba que temos que ter resultados, óbvio. Sabe? Isso, para mim, foi o mais importante e estou feliz, aprendendo diariamente. Por exemplo, aí, um outro fator externo, nunca me havia tocado jogar em altura. Bueno, eu he aprendido como plantear um partido em altura agora. É difícil, é totalmente diferente. Sabe? Jogar 1 da tarde com 30 e picos graus aí em Suiana. É duro, é difícil, sabe? Jogar competências internacionais com um ponto de vista de um outro país. Né? Porque eu venho de um país onde os equipos que he dirigido em competências internacionais tinham a obrigação de ganhar. Tinham a obrigação de não passar pelos oitavos de Copa, é uma vergonha, sabe? E me sinto com um sabor, por exemplo, agridoce acá, e não ter passado para os oitavos de Copa com Cristal, porque, ao final, é algo que temos que estar metidos aí, sabe? Me molesta esse tipo de coisa. E bueno, eu creio que a partir deste momento, quando começamos a intercambiar ideias, intercambiar esse tipo de coisa, as duas partes crescem, não? Eu, como pessoa, principalmente, que he aprendido, quizá, a cambiar minha forma de gestionar as pessoas que estão a meu ao redor, porque eu venho de uma forma e acá tentei, quizá, ao início, começar com esta forma. E aí, por mais que esteja preparado conscientemente, ele consciente te leva a fazer coisas que já fazia antes, sabe? Então, algo não está saindo bem, tenho que cambiar a forma. Então, aí também se cresce personalmente, ter a humildade de retroceder, de dar para trás, de mira, não estou fazendo as coisas bem acá, tenho que cambiar. Então, aí está o crescimento também, não? Qué buen cierre, porque me permite hacer una pregunta sobre el final de la última respuesta. ¿Cuál era su forma y cómo la cambió? Y si el momento de cambio coincide con esa crisis que se vive en Cristal. Minha forma sempre foi uma forma muito pragmática e resultadista. Ou seja, ganhar, ganhar e ganhar, sabe? Continuo sendo assim, sabe? Competindo sempre para ganhar. Ganhando, e aí ganhar não hablo do partido, ganhar o treinamento, ganhar o trabalho físico, ganhar o dia a dia dentro do ginásio aí, sabe? Estar aí ao limite do horário. 8 horas não são 8:01 e nem 7:59, sabe? Então sempre fui um tipo muito exigente nesse sentido e continuo sendo. Mas muitas vezes a forma de exigir isto, né? Como recebe muitas vezes, porque eu sou acostumado que algo não
no soy un tipo sensible para escuchar. Si me habla algo que no me gusta, no estoy de acuerdo, me parece una mierda lo que me dije. Y está bien, hoy estoy de acuerdo, está cierto, no voy a cambiar. ¿Sabe? Entonces, pero otras personas no, quizá para otras personas es algo, se ofenden, ¿sabe? No saben manejar muchas veces ese tipo de cosas. Entonces, entender también mejor cómo cada jugador, cada persona dentro de una estructura reacciona a la misma información, creo que es una grande herramienta que cada entrenador tiene que tener cada vez más desarrollada, ¿no? ¿Sabe? Y parece algo tan básico, ¿no? De la relación humana, ¿sabe? De gestionar. Pero yo llegué acá con el hambre de poder mejorar como persona, como experiencia, pero campeonar. Vim en busca de resultados, para probar también que soy un entrenador con capacidad de transcender fuera de mi país, ¿sabe? Y porque al final, hoy el entrenador brasileño de forma general no tiene espacio, ¿sabe? Está perdiendo espacio dentro de su propio país por muchos factores que son de responsabilidad del entrenador brasileño y también del externo, de la coyuntura general, ¿sabe? Porque durante muchísimos años nos quedamos cerrados ahí dentro del Brasil porque son 4 divisiones nacionales, son equipos que hay muchísimos equipos, se paga muy bien, ¿sabe? Entonces el entrenador brasileño siempre pensó, no, bueno, voy a transcender, voy para Europa, pero voy al mercado asiático, voy para, quizá para mundo árabe, Japón, algo así, Asia, China, algo así, y está bien. Pero yo siempre de 2019 para 2020, empecé a pensar, ¿por qué no hay entrenadores brasileños de Sudamérica? No puede ser solo por idioma, porque estoy hablando este portuñol aquí y ustedes o fijen bien que me comprenden. Pero lo mismo pasará con los futbolistas. Los futbolistas en general lo entienden. Sí, entonces no puede ser por idioma, ¿no? Claro. Ahí, ¿cómo empecé a perceber eso? Chega aí entrenadores extranjeros em Brasil e passam 2 anos e não falam uma palavra em português. E nós todos compreendemos o que habla. Então, aí na linguagem universal de futebol, dentro da cancha, com treinamentos, com tudo, sabe? E comecei a perceber por quê. Porque nunca tuvimos a coragem, o desejo de sair de nossa zona confortável aí, de procurar outros espaços. Por isso que há tantos treinadores estrangeiros aí, por toda a Sudamérica, principalmente os treinadores argentinos que tiveram a coragem, quizá a necessidade também de sair de seu país aí para buscar mais espaços, mais oportunidades. E bueno, conversando com um par de treinadores que são meus amigos, por exemplo, ano passado eu estive em Espanha, me quedei um rato aí com Kudê em Vigo. Claro. Tenho uma boa relação com ele. E perguntei um pouco disto, por quê? E ele me disse exatamente isto, que o que falta quizá é arriesgar, sair, competir, meter o pecho aí para, mira, estou acá, dar a cara. Então, o que vim procurar foi isto. Então, a forma é esta, é cambiar e quando passa esse tipo de problemas, para mim, é uma boa oportunidade de evolucionar, de melhorar. Ahí dijiste, en esa crisis dijiste, yo tengo una responsabilidad, seguro, es mi forma. Porque, también, entre otras cosas. No hay una pelea si uno no quiere, no hay una pelea. Siempre hay una pelea si 2 partes están involucradas, ¿sabe? Entonces, yo soy un tipo que, no voy a decir que me gusta la pelea, ese tipo de cosas, pero es apasionado. Soy un tipo que reacciono de forma más, quizá más emocional a ese tipo de situación, ¿sabe? Y esto es un defecto que muchas veces también puede ser algo positivo. Entonces, a partir de ese momento, dejamos todas las cosas muy claras de cómo yo me gustaría de manejar, como los muchachos también se sentían al respecto de esto todo, y las 2 partes entendieron y a partir de ahí las cosas salieron bien. Acá hemos tenido varias de estas también y ya nos ve y pero hasta ahora no se soluciona. No. Ante la cámara, ¿no? Agradece que eso haya ocurrido, porque el equipo desde ahí, la evolución del equipo fue impresionante. Sí, porque antes creo que estábamos ahí en altos y bajos, ¿no? Altos y bajos, algunas buenas actuaciones, otras no. Em busca desta identidade e minha impaciência também, não? Porque sou um tipo muito impaciente, quero as coisas rápido, mesmo tendo a consciência da necessidade de um processo, de tempo, de repetição. Eu quero sacar rapidamente adelante, quero que as coisas caminhem rápido, sabe? Então, ao final, é uma aprendizagem, é um momento de dar um passo ao costado, mirar o que tenho que fazer. Por isso que eu também, neste momento, pus meu cargo à disposição. As coisas podem ser, não estão caminhando bem porque não estou fazendo bem. Então, se sou eu o problema, salgo, não há problema. Não há mais o problema, não? Mas aí entrou a diretiva também, parte dos jogadores também que se acercaram e disseram, não, profe, vamos nos acercar, vamos falar, vamos ver como podemos sair juntos disto e bueno, as coisas al final saíram bem. Profe, le iba a preguntar cuánto había crecido como técnico desde que llegó a Perú, pero ya lo contestó. Después le iba a preguntar por el momento de la crisis y ya lo contestó. Y también cómo sí se animó a salir de Brasil, que es una de las cosas que más me llamó la atención de arranque. Tuve la suerte de conocer
muy cerca a Paulo Autori y tenía claro que algo había tenido que ver Paulo con eso. Y ya lo contestó. Entonces... El problema es tener un invitado que habla mucho. No, pero es que son todas cosas que han surgido naturales de la conversación y me parece perfecto. Entonces me voy a meter a algo más específico. ¿Cómo convenció a un equipo peruano, porque nunca lo había hecho un equipo peruano, de ir a presionar a Maracaná como salió Cristal a presionar a Fluminense el otro día? Es cierto que Fluminense es un equipo muy previsible y que Fernando Diniz es un técnico que incluso en un momento lo mandó a Ganso a que saque la pelota él de atrás con tal de no cambiar su fundamentalismo respecto a cómo jugar, y eso así, cuando un equipo es más previsible es más fácil planificar el partido. Pero de todas maneras, ahí hubieron muchas cosas que terminaron llevando a algo que entra esta parte que tú dices de agridulce. O sea, es la primera vez en la historia que Cristal saca un punto en Brasil. Nunca, Cristal había jugado incluso la final de la Copa Libertadores con Cruzeiro, estuvo muy cerca de ganar la Copa, pero no, siempre perdió. Y esta vez, bueno, el empate tiene esa sensación de que se pudo ganar en algún momento el partido, pero finalmente está. Eso es algo que tomó muchos días, fue una clasificación muy larga, es algo que se fue pensando, hay una maduración sobre la idea desde el convencimiento y desde la capacidad de tú analizar, de decir, bueno, les voy a pedir algo que pueden hacer, porque también es cierto que después puedes pedir, se los pedías en febrero y podían tener toda la voluntad y el equipo de repente no estaba preparado para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, creo que es una suma de fatores esto, mas principalmente la idea clara do que tenían que hacer en términos de marca aí. Porque a ideia primeira era sacar Fluminense de sua zona mais confortável. Então, hemos evaluado aí durante muito tempo que os equipos que estiveram mais cerca de ter sucesso contra Fluminense aí foram os equipos que pressionaram eles arriba. Então, primeiro passando vídeos para nossos jogadores do momento atual de Fluminense, que era um momento distinto de quando nos tocou jogar com eles a primeira vez acá. Sabe? Então, vinham já numa mala racha aí de alguns partidos, uma sequência de derrotas, vitórias, vitórias. E a partir daí também mostrar aos nossos jogadores que estes equipos que conseguiram ganhar de Fluminense ou estiveram muito cerca de ganhar de Fluminense, hicieron de Fábio, o porteiro de Fluminense, figura. Então, mostramos aí a quantidade de situações que se generaram contra Fluminense a partir desta pressão alta. Sabe? Então, esse é o primeiro ponto de convencimento com nossos jogadores. Depois, algo mais específico, porque como não tinha chaves aí, né, e Fluminense tem uma característica de meter muitos jogadores arriba na última linha e depois começa a barrar e rotar. Então, rotar esses jogadores aí em meio campo. Então, poner Castillo como um terceiro central, mas com a responsabilidade de fazer um acompanhamento ao carril central desse jogador que se mete e depois retrocede. Sabe? Então, aí também tinha algo mais específico.